largo de la carrera, cuando nos hablaban de derecho civil, que les platicaban de pues de alguna manera iban recorriendo la historia o del derecho penal, etcétera, ¿no? Entonces de alguna manera han ido enriqueciendo sus visiones de qué pasaba en México, ¿no? Y sin regresarnos mucho en la historia, si ustedes recuerdan 1810, Miguel Hidalgo, hay que contextualizarlo con lo que estaba pasando en el mundo. Y nada más así por darme una idea de cómo andan. Cuando aquí en México, 1810, estábamos haciendo la independencia, ¿qué pasaba en Europa? Por ejemplo, usted, compañera, ¿qué pasaba en Europa? ¿Qué estaba pasando en Europa? Que repercutió directamente aquí en la lucha de independencia en México. Muy bien, usted es honesta, dice que no sabe. ¿Alguien que me diga? Era cuando Napoleón trató de conquistar toda Europa y se difundió hasta lo que se llamaba la Nueva España, que era con Maximiliano precisamente. Vivimos en el influjo de un nuevo movimiento político, donde, entre otras cosas, se daba una separación del Estado y la Iglesia, se daban proyectos de codificación de la normatividad, en lugar de tener normas ahí como 300 que venían algunas desde el derecho romano, la codifican en una sola norma. Y acuérdense de los enciclopedistas franceses que generan la Revolución Francesa, los derechos humanos, ¿no? Que en ese momento eran los derechos del hombre y el ciudadano, y que reivindicaban el papel del ciudadano frente al Estado. Pero en ese contexto, España, que era la que dominaba México, pues era un imperio en declive económico y de pensamiento. Y entonces estaban surgiendo en Estados Unidos, la Revolución Francesa, el movimiento Napoleón, que empezó como soldado de la Revolución y terminó siendo el emperador. Y ellos, ahí es donde nace, digamos, el liberalismo, pero es el liberalismo que ubica al individuo frente al Estado y le concede una esfera jurídica de protección individual, de protección al ciudadano frente al Estado. Y por un lado, esa corriente de pensamiento ideológico llega a la colonia, a pesar de que estaban prohibidos esos libros leerse en la colonia, pero sin embargo llegan a México. Pero también, y no hay que olvidarlo, Inglaterra, van muchos americanos a Europa y vienen con esas ideas, pero con dinero inglés para independizar a nuestros países en América. Y ese es más o menos, así muy resumidamente, muy apretadamente, el contexto en que se da la independencia en México. Y acuérdense también, ahora que estamos celebrando, recién celebramos los 200 años de la Constitución de Cádiz, cuando Napoleón invade España, retomando las tesis de Suárez y de otros pensadores dentro de esta escuela del enciclopedismo, se organizan los ciudadanos españoles, o por lo menos una parte, porque otra parte les llaman los afrancesados y apoyan el régimen de Napoleón. Dicen y retoman que la soberanía reside en el pueblo, y en virtud de que la soberanía la tenía el monarca por derecho divino, ante su ausencia, que lo tenía preso Napoleón al papá y al hijo, o sea, a Fernando VII y a Carlos IV, los tenía presos a los dos, peleándose ahí los dos. El pueblo español dice: vamos a retomar nuestra soberanía y por lo tanto vamos a llamar a cortes. Y por primera vez van americanos, incluso mexicanos, algunos con nombre de calles, Ramos Arizpe y otros que ustedes por ahí han oído, van a representar a la Nueva España, a la colonia de la Nueva España, a Cádiz. ¿Y saben cómo sesiona el Congreso Constituyente en Cádiz? En estado de sitio, rodado por los franceses, y se dan una constitución que se cura aquí en México, pero nunca entra en vigor. Pues todas esas ideas van nutriendo
el movimiento independentista hasta que en 1821 conseguimos la independencia. Pero es una independencia donde se pusieron de acuerdo los insurgentes, o lo que quedaba de los insurgentes, con los realistas, con los criollos de la colonia. ¿Por qué? Pues porque ya no querían estar dominados por España, sino querían ellos ser independientes. Y la fuerza más poderosa es la de esos criollos, representados inclusive por la propia iglesia novohispana, por el ejército, básicamente, y el clero, como les decía. El clero, el ejército y los grandes hacendados, los grandes terratenientes, que se alían con lo que quedaban de las fuerzas insurgentes, y así logramos la independencia. ¿Y por qué les comento todo esto? Pues para contextualizarles de dónde salen nuestros conservadores y nuestros liberales.